Martes 25 de julio. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos a diario por las portadas de los periódicos que se publican en Córdoba, saben, Diario Córdoba, ABC, El Día. Hoy sigue habiendo mucha política nacional a las portadas, mucha resaca aún de las elecciones municipales del pasado sábado, pasado domingo. Los tres periódicos publican con tenores parecidos el mismo mensaje, el intento de pacto de gobierno. El Diario Córdoba habla en su portada de que Feijóo y Sánchez se empeñan en conseguir la investidura con foto a la parte superior para el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la parte central o baja para el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Él dice que el PP y PSOE despliegan sus estrategias bajo la sombra de la repetición electoral, el PNV rechaza un pacto con el PP y el socialista dice que la democracia hallará la fórmula, encontrará la fórmula para evitar esta repetición de los comicios. En la parte baja, temas locales, por ejemplo, que FEPAMIC aspira a obtener el primer exoesqueleto andaluz. Luego hablamos de este asunto. También habla de que melones y sandías están por las nubes por la baja cosecha, lo habrán notado en el supermercado, o de que medio millón de personas, de turistas, estuvieron en la provincia de Córdoba. El balance hasta el mes de junio, el primer semestre del año, un balance positivo de recuperación, aunque más lento de lo que muchos confiaban. El diario ABC también toca este tema en su portada. Foto de Feijóo más sonriente en la foto de hoy que la de ayer. Feijóo reivindica la victoria del PP y pide gobernar. En la foto el presidente del partido, Núñez Feijóo, y la secretaria general, Cuca Gamarra, ayer en la junta directiva que celebró el PP. También hubo junta directiva del PSOE, o ejecutiva le llaman el PSOE. Dice el diario ABC que el PNV lo torna imposible, se refiere al pacto, a la suma de gobierno, para el gobierno, al descartar la negociación, mientras el líder popular se asegura el respaldo de los varones, de sus varones del PP, y advierte ante la junta directiva de su partido que no debe permitirse que España se balcanice en el sentido de la fragmentación que se vivió en la antigua Yugoslavia. Se recuerdan cuando se crearon varios estados de allí. Es verdad, y no quiero ahora entrar en ese debate, que Yugoslavia ya era un estado falso. O sea, la balcanización de Yugoslavia vino a consecuencia de que un día se decidió crear un estado donde lo que había eran los serbios, los croatas, los albanos, kosovares, toda aquella familia, lo unieron en un mismo estado y acabó saliendo aquello como salió, con varios conflictos fronterizos y con la desmembración, repito, de un estado falso. Creo que España tiene bastante más consistencia como estado que la Yugoslavia que salió de la Guerra Mundial y que se fragmentó, como se ven ahora hay 3, 4 o 5 estados, Montenegro, Serbia, Croacia, los que salieron de aquel país que, insisto, Macedonia pertenecía a la Grecia, Montenegro a Albania, Serbia estaba en el Imperio Austrohúngaro, Croacia en otro, en fin, se unió aquello de una manera muy artificial y salió como lo que se digo, un poco referencia histórica de qué es la balcanización y el riesgo que hay que España se balcanizara, como dice Feijóo. El diario ABC termina hablando también del pacto de Sánchez. Lo ven abajo. Sánchez permite que Sumar se encargue de negociar el apoyo de Puigdemont. Recuerden que ya hace 4 años, cuando Sánchez y Pablo Iglesias llegaron a un acuerdo, fue Pablo Iglesias también quien fue allanando el camino con los votos, para obtener los votos que necesitaba ese acuerdo, que tampoco que el acuerdo tenía mayoría absoluta, recuerden, y fue necesario que Pablo Iglesias estaba más cercano en ese momento a posicionamientos del BNG o posicionamientos de H. Bildu o de Esquerra Republicana y fue obteniendo votos para la suma. Ahora parece que el camino es el mismo y que le han encargado a Jaume Asens, que muy cercano al movimiento secesionista catalán, se encargue de intentar
buscar los votos o la abstención al menos de Junts per Catalunya, que parece que es el máximo obstáculo que tiene Pedro Sánchez para poder repetir el gobierno, que sigue estando en funciones ahora, pero a partir del domingo fue en funciones y durará ese gobierno hasta que haya un nuevo gobierno que releve. No hay un vacío de poder, aunque haya que repetir las elecciones, que si caso de hacerlo serían pues para final de noviembre, entre final de noviembre y 1 de enero, dependiendo de cómo corran los plazos, dependiendo de cuánto corra el rey, en pedirle a uno de los candidatos que se presente. Lo más pronto sería final de noviembre y lo más tardar se entiende que sería a mediados de enero. Entre tanto, seguiría habiendo un gobierno en funciones. El diario El Día también habla del tema de pactos, más optimista. Sánchez cree que gobernará y no contempla repetir las elecciones. Bueno, es el mensaje, el mantra del PSOE desde el domingo por la noche. Entienden que la respuesta de las urnas le da legitimidad para repetir el gobierno y confía en que gobernará. No sé si se lo cree de verdad o no, que lo expresa seguro. Es verdad que las elecciones no le dieron ganador, pero en el sistema español, un sistema legítimo, que es el que nos dimos, que es el que se puede cambiar cuando el Congreso decida cambiarlo, lo que hace es que son los representantes de la ciudadanía quienes eligen presidente del gobierno, no somos los ciudadanos. Hay otros sistemas, como los regímenes en los que se elige presidente del jefe de Estado, por ejemplo, en el que se elige el nombre de la persona que va a ser presidente de la República Francesa, por ejemplo. Se ponen los nombres y se coge la papeleta con el nombre. También ocurre en Portugal, muchos países. Pero los gobiernos habitualmente se eligen a través de representantes. Elegimos delegados, que son en este caso diputados, que son quienes votan luego al presidente del gobierno. Es decir, que no podemos decir que ganó Feijóo las elecciones, sino que la ganó el Partido Popular, porque Feijóo ganó en su demarcación, en Madrid, igual que lo hizo un otro en otro sitio. Quiere decir que las elecciones eligieron a Feijóo como diputado, a Pedro Sánchez como diputado, y igual que en Córdoba a Luis Planas o a Isabel Prieto, o los candidatos que hubiera, ¿no? Rafi Crespín, cada uno eligió lo suyo. Pero no se eligió presidente, el presidente lo eligen luego estos representantes en voto delegado, son quienes se eligen presidente, que es lo que se trata ahora, de buscar 176 votos para que se pongan de acuerdo y elijan un presidente. La parte local del periódico habla de cosechas también, veíamos en el diario Córdoba la melón y sandía, en el caso del día el cereal, que baja un 60%. Ya hablamos de este asunto hace algunos días, ha bajado mucho el trigo, también la cebada, aunque se ha contenido, en fin, en general el cereal ha sufrido mucho a consecuencia de la falta de lluvia. 500.000 de viajeros, dice también, igual que lo veíamos antes, el primer semestre del año, un 8% más que el año pasado, se sigue recuperando el turismo, aunque como digo, aún estamos por debajo de las cifras, no ya las cifras récord, que fueron justo antes de la pandemia, en el 19, sino incluso estamos en cifras de hace 13 años, creo. Ahora lo miramos y les doy números, pero hace bastante tiempo que Córdoba estaba por encima de estos números, que sin embargo cuesta tanto recuperar. Y también dice que los aparcamientos de la Plaza de Toros y de Puerta de Córdoba, que es el que iría debajo del Palace, o debajo de la fuente del Palace, se quedan sin fondos europeos. Ahora hablamos también de ese asunto, de los fondos europeos que se esperaban y que por ahora no van a llegar. Foto también a la partida alta para Alex López, que renueva con el Córdoba, que sí quise resolver el caso Canario. Recuerden que Canario llegó al club en el mercado invernal del año pasado, con opción a mantenerse, pero ni se ficha, ni se renueva, ni juega, ni entrena hasta el hombre, que creo que están intentando colocarlo y no le está saliendo por ahora demasiado bien. Bueno, pues vamos con las informaciones publicadas. El tema de pacto ya lo hemos comentado muy rápidamente. Los dos partidos que son mayoritarios en España, el PP con su bloque, el PSOE con el suyo, están negociando a ver si consiguen alguno de ellos llegar a 176 diputados que le permitan gobernar. Recuerden que eso es para la primera vuelta. En segunda vuelta va a estar mayoría simple, no hace falta 176, hace falta sumar más que el otro bloque. Aunque a ellos les moleste mucho hablar de bloques, es que son bloques. Hay un bloque que lo forma PP y Vox, por mucho que haya quien ahora se arrepienta de que es bloque, y un bloque que son PSOE y Sumar, que también en su día Pedro Sánchez dijo que no dormiría tranquilo con ese bloque. Al final los partidos en su día se fragmentaron con la presencia de los emergentes, la presencia de Vox, de Ciudadanos, de Podemos,
y lo que eran 2 partidos se han convertido en 3, 4, 5, que ahora se están reagrupando de manera después de las elecciones. Realmente es muy probable que los 10 millones de votos que sumara en su día Felipe González, o los 9 millones y pico que sumó Aznar, fueran los votos que ahora están repartidos entre el PP, Ciudadanos y Vox. Y en el caso del PSOE igual, los votos que consiguió Felipe González son los que ahora están repartidos entre otras formaciones políticas, entre Más País, en Compromís, etcétera, etcétera, que a veces se agrupan y a veces se separan. O sea que tampoco vayamos a escandalizarnos porque ahora se junten muchos partidos. Por ahí ironiza el diario ABC que el pacto que propone Sánchez incluye a 18 partidos. Claro, 18 partiditos, o uno grande, o un par de ellos grandes, el resto son partidos que salieron, se rompieron de un PSOE que en su día estaba perdido el norte para algunos, fueron creando partidos que ahora se vuelven a agrupar, pero tampoco es tan extraño eso. Izquierda Unida no suma de partidos, también ocurre igual cuando el PC, el Partido Comunista se separó, se digregó, creó partidos que luego volvieron a unirse. Bueno, pues algo parecido. Recuerden cuando Aznar, los más antiguos lo recordarán, cuando Aznar llegó al Partido Popular, su intención era crear la Casa Común de la Derecha, e incluía a Alianza Popular, al PDP, a la Unión Liberal, al PRD, todos esos partiditos que eran partidos pequeños de centro derecha se unieron en el PP. Bueno, pues esos se unen o se separan, como la nebulosa, según va haciendo, según el liderazgo que tiene el partido, según la coyuntura, etcétera, etcétera. Ahora toca intentar reunir a los grupos de la derecha. Es verdad que el PP lo fue adelantando más, con lo cual le quedan menos partidos a los que llamar. La izquierda, que se mantiene más digregada, con muchos más partidos, pues es más fácil encontrar partidos cercanos porque están más separados. No es que haya que sea bueno ni malo tener más o menos partidos, pero o los agrupas antes o los agrupas después, pero el resultado sigue siendo el mismo. Hay que agrupar el voto del centro-derecha, desde el centro hasta la extrema derecha en un caso, y desde el centro hasta la extrema izquierda en el otro. A ver quién sale mejor las cuentas. Bueno, vamos con el tema de los sumarios. El diario Córdoba habla en portada de un par de asuntos interesantes. Bueno, hay un tema que trae el diario Córdoba, que es ¿qué le espera al próximo gobierno que salga? Si es que sale, que algún día saldrá. Dice el diario Córdoba los 10 desafíos del futuro gobierno central para Córdoba, y lo que hace Isabel Leña, la redactora jefa local del diario Córdoba, es recordar qué es lo que es más prioritario para Córdoba. La verdad que son temas que en ocasiones llevan años y años en el tintero y que, bueno, ella recupera ahora, reúnen 10 desafíos, pero que, como les digo, son temas muy antiguos. El primero que relaciona es el de la base logística de la Rinconada, que está bastante avanzado, va en plazo. De los 10 proyectos que hay sobre la mesa, es el único que va en plazo y que no tiene prácticamente demora. Hubo un problema administrativo por parte del ayuntamiento, hubo un lío ahí con algunos de los trámites, que se resolvió y parece que todo va en fecha y que este mismo año veremos máquinas por fin en la zona de Alcolea, la zona de la Rinconada. A partir de ahí, habla de la variante oeste. La variante oeste es una carretera de circunvalación, o al menos un trozo de una circunvalación, un anillo exterior al de las Rondas, que iría, ya saben, por el puente de Nuevo de la Torrecilla, el puente de Aboa de Cirnás, y que concluiría por ahora en Palma del Río, la carretera de Palma del Río, no en Palma del Río, la carretera de Palma del Río. Y eso permitiría descongestionar el tráfico de la Ronda Norte, de la Ronda de Poniente y la Ronda Norte también, permitiría que el tráfico pesado de la ciudad no entrase por la ciudad, sino que entrase desde la cuesta de los Visos directamente al parque logístico de Liguerón y también hacia el aeropuerto, también hacia la estación de mercancías y acabar con este tráfico pesado. Es una ampliación, que en su día cuando se hizo esta obra se quedó en el puente, hay que continuarlo desde el puente hasta las Palmeras, para que nos entendamos, pasando por el Parque Joyero. Y ese es uno de los retos que también apunta Isabel Leña en esa información. La A81, es decir, la conversión de la carretera Granada-Badajoz en autovía, que yo creo que no es para este gobierno siquiera, sería para el siguiente, no digo para el de ahora, sino para el que entre o para el otro, porque es un proyecto muy a largo plazo. La variante de la Cuesta del Espino, para quitar las curvas, que eso parece que se va un poco más avanzado, si hay algún proyecto avanzado. El tema de las cercanías, que se quedó a medio hacer,
también es un tema que por ahora no acaba de convencer a todos los ayuntamientos. Hay estaciones que no funcionan, hay otras que no están hechas siquiera, y luego también habría que mejorar bastante el servicio. El tema del corredor central del ferrocarril también es un tema pendiente, que no es de Córdoba, que afecta a la conexión de Algeciras con Madrid, con Zaragoza, por el ferrocarril que pasaría por Córdoba. La comisaría, que hace unos días conocimos que el Gobierno central autorizaba el gasto, pero que se quedó ahí, no ha salido aún la licitación de la obra. El trasvase de Puente Nuevo a Sierra Bollera, que es un tema que afecta a la Confederación de Guadalquivir, por lo tanto al Ministerio de Fomento, y que también está sin iniciarse. La recuperación, la rehabilitación del Museo Arqueológico, que va por etapas muy despacito, y también habla de la antigua cárcel, la antigua prisión de Fátima, que también hay que urbanizarlo para construir viviendas, y lo mismo, va muy despacito. También son proyectos muy antiguos. Recuerden de cuando la cárcel se fue de allí, se fue al Alcolea. Desde esa época se está pidiendo que aquello se urbanice y funciona muy poquito. Es decir, que de los 10 asuntos que adquirieron el diario Córdoba, que lo hace Isabel Leña en este informe, apenas la base logística va en plazo, el resto son proyectos muy antiguos que provienen del gobierno, no de ahora, repito, pero es que ni siquiera de Rajoy. Algunos vienen del gobierno de Zapatero, que ha ido, o incluso anterior. Es decir, son proyectos, el de la autovía de Granada-Badajoz, sí, pasando por Córdoba, Córdoba-Granada, Córdoba-Badajoz, es un proyecto que era Borrell, ministro de Infraestructuras, cuando se empezó a plantear con Felipe González. Es decir, que fíjense si lleva años ese proyecto. El de la variante de la Cuesta del Espino se llamó entonces la variante de Porcelanosa, para rodear la Cuesta del Espino, también ya muchísimos años. Y sigue, era por Torres Cabrera. O sea, que son proyectos muy, muy antiguos. A ver si algún día vemos que no hay que hacer este tipo de informes porque la cosa avanza alguna vez. Bueno, me quedo en el diario Córdoba. Habla de un asunto mucho más interesante. Dice el diario Córdoba que FEPAMIC quiere dotar a Córdoba del primer exoesqueleto de Andalucía. Un exoesqueleto es un artefacto que permite a los pacientes, en este caso sobre todo pensando en los niños, permite ejercicios terapéuticos, de rehabilitación, sobre todo a pacientes con problemas neuromusculoesqueléticos, neuronales, musculares y esqueléticos. Son personas con parálisis, con distintas parálisis, alguna parálisis cerebral incluso, y como ven en esta imagen que se ve, ahí está Alfonso Ariza, que es el presidente de FEPAMIC, viéndolo en una pantalla, es una especie de estructura, como una especie de armadura, que permite a pacientes sin movilidad pues caminar. Es un aparato muy complejo, muy caro, cuesta 200.000 euros aproximadamente, y lo que quiere FEPAMIC es que a través de proyectos solidarios, de aportaciones de empresas, institucionales también, pues se vaya consiguiendo fondos y algún día, muy pronto, tener en Córdoba este primer exoesqueleto que, repito, sería el primero de Andalucía. No hay en Andalucía ninguna estructura, ningún aparato de estas características. Así que ojalá que se les salga, que es más interesante quizás ese proyecto que los 10 que hemos contado antes, que lo vemos ahí un poco, proyectos de infraestructura. Bueno, más cosas. El diario ABC trae en su portadilla, la página 2, el tema de los mercadillos nocturnos. Titula el diario ABC, a ver si lo encuentro, los nuevos mercadillos nocturnos en Córdoba, ¿cuándo y dónde? Una información que firma Javier Gómez en ABC. Saben que el pasado fin de semana, el viernes, se celebró en el Arenal un mercadillo nocturno, una prueba piloto que era para ver si el público y los vendedores y la infraestructura eran susceptibles de aceptar un mercadillo, gobierno no sé, un mercadillo de noche en lugar de día, por evitar, lógicamente, las temperaturas. Los vendedores ambulantes habían detectado que los últimos domingos en el Arenal pues iba muy poco público, sobre todo a algunas horas del día, a partir de mediodía se quedaba desierto el Arenal, y entonces propusieron esta prueba, que consistió en un mercadillo que abría a las 8 de la tarde y cerró a la 1 de la madrugada. Bueno, fue una experiencia piloto de pleno éxito. Dice Antonio Torcuato, que es el presidente de Comacor, de la Asociación de Autónomos Ambulantes de Córdoba, comerciantes autónomos, que él lleva 40 años vendiendo en mercadillos y nunca había visto tanta gente en el mercadillo. Se hablaba de 4.000 personas en el mercadillo. ¿Eso a qué lleva? Pues a pedir más mercadillos nocturnos. Se reunió la directiva de Comacor, de la Asociación de Vendedores Ambulantes, y de ahí salieron varias propuestas.
Inicialmente la propuesta es que los mercadillos que tienen 2 días de celebración, es decir, el de la Ladera, el de la Seta y el del sector sur, que mantengan un día de día y un día de noche, y que se pase en ese mismo lugar, que se abran en la Seta, en la Ladera y en el sector sur, pues que los mercadillos se abran de noche, horario de 8 de la noche, de la tarde-noche a 1 de la madrugada. Esa es la primera propuesta. Y la segunda es que, en el mejor de los casos, o en cualquier caso, se repita la experiencia de este viernes en el Arenal a un día más, porque en principio este fin de semana ya no hay experiencia piloto. Esto fue una prueba para testar, como digo, tanto al cliente, que fue muy positivo, como al comerciante, al vendedor, que fue también positivo, incluso a Sadeco y a la policía local. Dijo Julián Urbano, que es el concejal delegado de Comercio de Córdoba, de Mercado y de Comercio, que en principio tienen que estudiar los ayuntamientos, hay que cambiar ordenanzas, hay que cambiar, modificar cosas, pero sobre todo ver si la infraestructura es asumible. Es decir, un mercadillo en el Arenal obliga a una actuación de limpieza extraordinaria, como supondrán, y también una presencia policial mayor de la habitual de un viernes por la noche en el Arenal. Hay que ver si se puede o no asumir esos cambios y algún otro que también haría falta. Con lo cual se muestra el ayuntamiento abierto a que haya mercadillo nocturno en el Arenal, pero tampoco dijo que lo vaya a haber, dijo que lo van a estudiar y que se intentará. Los ambulantes querían que fuera ya, que fuera para mañana. Creo que va a ir más despacio esto. Ellos quieren que antes de que acabe el verano haya más mercadillos nocturnos y que se queden las bases para que el año que viene, sin preguntar, desde San Juan hasta la Fuensanta, que es la plaza que se han dado a ellos, en verano, en definitiva, desde mediados de junio hasta mediados de septiembre, que los mercadillos tengan una sesión de día y una sesión de noche. Aquellos mercadillos que tienen varias sesiones, repito, la Seta, la Ladera y el sector sur. Y el Arenal, con que tiene una sola sesión, pasarla los viernes en lugar del domingo. Bueno, pues habrá que ver cómo funciona este asunto. En principio, el primer test, repito, muy positivo para todo el mundo, pero no ha habido todavía el paso adelante de decir, oye, que sí, que esto sale como hemos dicho que va a salir, a ver si sale o no sale. Vamos a darle un poco de tiempo. Más cosas. El diario El Día trae a la portada un tema interesante y ese de los aparcamientos de la Plaza de Toros y de la Puerta de Córdoba. Titula una información que firma la redacción del diario El Día: Córdoba se queda sin fondos europeos para los parking de Puerta de Córdoba y la Plaza de Toros. Puerta de Córdoba, repito, es el parking que se diseñó en la época de Nieto, de alcalde. Se diseñó debajo de la fuente del Meliá, del Palace, del Eurostars Palace, para ser correcto. La que están viendo la foto es la de la Plaza de Toros y el otro, que es más ubicable, y el otro, como les digo, está delante del hotel. Bueno, el alcalde Bellido, el alcalde de ahora, hace ya el mandato anterior, ya planteó esta opción de recuperar esos dos parkings. Son dos motivos distintos. El de la Puerta de Córdoba es un parking para evitar el tráfico que entra al centro de la ciudad, aparcando ahí. Es verdad que hay un parking muy cercano, que es el parking de la Victoria, incluso del aeropuerto, de la avenida del aeropuerto, pero bueno, ahí no hay parking, con lo cual no vendría de más un parking, aunque, insisto, está en la historia que no siempre está lleno. Y el de la Plaza de Toros sería para controlar el tráfico en la zona de Ciudad Jardín, que está muy saturada, como sabe. Ha pedido para ello el parking de la Plaza de Toros. Para ese aparcamiento se pidieron 5.700.000 euros y para el de Puerta de Córdoba algo más, 7.500.000 euros. En total, 13,2 millones de euros, que ni siquiera es el presupuesto total. Decía el alcalde que habría que arrimar al menos 3 millones más de dotación municipal, con lo cual el total iría 14 millones, a mí las cuentas no me salen, según el diario El Día. Pero si son 13 que se han pedido, más 4, pues serían 17 millones lo que costaría construir esos dos aparcamientos. Para ello se han pedido fondos a la Unión Europea, o se piden al Ministerio para que el Ministerio tome fondos de Next Generation, fondos europeos, aquello de la resiliencia y recuperación, y se destinen a esto. Hay un plan, hay un programa, que es el programa de transporte público colectivo, el programa para eliminar emisiones, para reducir emisiones de CO2, y ahí se agarraba al ayuntamiento. Decía que tanto el aparcamiento del Puerta de Córdoba como el de la Plaza de Toros reducirían tráfico, reducirían emisiones, por lo tanto.
Claro, dice el Ministerio que no es así. El Ministerio ha publicado un listado definitivo de las ayudas, son 1.064 ayudas las que ha aprobado, son 112 ayuntamientos y son 500 millones de euros los que ha repartido. Y el de Córdoba, los dos de Córdoba no han pasado, la primera línea, el primer corte. ¿Por qué? Pues como les digo, el aparcamiento aunque no lo explica, digo lo que se dijo, porque esta es la segunda vez que se intenta colocar estas ayudas. La primera vez se dijo ya que estaba muy cerca el aparcamiento del Palace del otro, que además el tráfico que pasa por ahí no es un tráfico que vaya al casco histórico, porque ya está cerrado el tráfico, es un tráfico que va de largo o para turistas, y en esa misma zona hay ya más zonas disuasorias. Y el caso de Plaza de Toros, pues se ve otra solución que ya está en marcha, que es el del aparcamiento en superficie. Bueno, al final no sé si habrá un nuevo recurso, porque esto ya fue una segunda oportunidad que pidió el Ayuntamiento, pero por el momento esos 13 millones que esperaba Bellido que llegaran para estos dos aparcamientos no van a llegar. Supongo que el Ayuntamiento pronto hablará y dirá pues el descontento y el disgusto enorme que tienen, y es lógico, comprensible, porque un proyecto muy interesante para la ciudad en cuanto a movimiento de obras, que se va a quedar al margen de las ventajas o los beneficios del aparcamiento. Los ecologistas no están muy de acuerdo con el tema de los aparcamientos, entienden que se evita probablemente que los coches pasen por la Victoria, pero llevan tráfico que no había pensado ir al centro, lo llevan hasta el aparcamiento, con lo cual tampoco es tan disuasorio como se dice. Y los turistas en Córdoba no suelen llegar a la ciudad por esa avenida hasta aparcar en la puerta del Palace. Digo, son argumentos, no digo que tengan razón unos ni otros. Claro, si no hay aparcamiento en el centro, es probable que muchos vecinos de la zona, de los barrios, vayan caminando o en bicicleta o en autobús o en taxi. Si hay aparcamiento, los llevo allí. Es un poco lo que pasa también con la ronda de circunvalación. Los ecologistas entienden que una ronda, más que evitar tráfico, invita al conductor a que coja el coche porque va mucho más rápido a los sitios, ¿no? Bueno, eso es un argumento. Hablando de ecología, o de medio ambiente, leo en Cordópolis que denuncian la tala de 35 árboles de gran porte en Córdoba. La denuncia proviene de los vecinos del santuario, la recogió el partido, la plataforma Andalucía Entre Todos, y también lo hacen todos los periódicos. Lo que dicen los vecinos es que la avenida Milagrosa, Virgen de la Milagrosa, en el barrio Santuario, pues había una serie de árboles que muchos de ellos estaban enfermos, y lo reconocen los vecinos, pero que ha llegado el ayuntamiento con la sierra y lo ha quitado todo. Los enfermos, los sanos y los medio pensionistas, que diría mi amigo Juan Ruiz. Los que sí y los que no. También es verdad que dicen los Andalucía Entre Todos que los que estaban enfermos por culpa del ayuntamiento. Vamos, no del alcalde, entiéndanme, sino del tratamiento que se practica de podas abusivas. Ellos dicen que cuando un árbol se retira mucha vegetación, en la época en la que no es, el árbol enferma, el árbol le salen esos agujeros enormes, se agrieta, y eso al final acaba matando al árbol. Pero claro, no estaría enfermo si se hubiesen tratado en condiciones. La cosa es que 35 grandes árboles de la zona, que no dice la especie por cierto, pues han sido talados en una época en la que todo el mundo está reclamando más sombras, que quizás sea lo más, en este caso, lo más denunciable. No porque no es ni la primera ni va a ser la última vez en que se cortan árboles sin consenso ciudadano, habitualmente no se hace casi nunca, sino que en este caso estamos en mitad del verano, con una falta, una carencia absoluta de árboles. Encontramos, como dicen los vecinos, supongo que será verdad, vemos los tocones en lo que ha quedado de los árboles, algunos alcorques vacíos directamente, y dicen que por mucho que Bellido siga prometiendo que están rellenando alcorques, y lo están rellenando, yo lo sé por la puerta de mi casa, he puesto un árbol, pero sigue habiendo muchos alcorques vacíos, hay muchos tocones, que el tocón está ahí no pensando en que el árbol va a renacer. Cuando se corta un árbol, se deja una cuarta, es porque no se puede sacar por las raíces que tiene, no porque no se quiera sacar. Ese árbol se deja por imposible, se corta, por mucho que digan, no, una oportunidad. Un árbol que se corta a una cuarta del suelo, creo yo que no va a salir. Bueno, estamos ya fuera de hora, muy rápidamente un par de asuntos. El turismo que hablábamos antes, dice los periódicos, lo leíamos tanto en el Córdoba como en el Día, el tema del medio millón de viajeros el primer semestre. El diario Cordópolis mira un poco hacia la hotel medio vacía y titula: el turismo de hotel en Córdoba sigue en niveles de hace 7 años, desde el año 2016. Las cifras que actualmente tenemos en Córdoba de pernoctaciones son las más bajas de hace 7 años. Hubo un repunte justo antes de la pandemia, en la que consiguió
Córdoba va a alojar a 175.000 pernoctaciones, no turistas, sino noches de hotel. Actualmente estamos en 151.000, o sea que faltan 24.000 para alcanzar la cifra del récord de esos 175.000 que fueron hace apenas 4 años, justo antes de la pandemia. Pero las cifras que tenemos son cuando estamos subiendo. Ese grafiquillo que vemos ahí abajo, si puede Rafa baja un poquito, ese grafiquito es la evolución, ahí lo tenemos. Bueno, pues hemos recuperado con respecto a los últimos años, que sí que se recupera, pero aún íbamos en ascenso. El batacazo enorme que sospecharán, supondrán, ese de la pandemia, cuando no había hoteles, con lo cual difícilmente había a nadie que alojar. Sí, la recuperación es grande, importante, pero aún estamos por debajo de los niveles que había antes de la pandemia e incluso unos años antes de la pandemia. Saben que ahora, en vez de antes de Cristo, habrá que poner todo A.P. antes de la pandemia, porque todo se mide en el COVID. Bueno, pues también aquí hay todavía mucho terreno que recuperar. Y para terminar, ahora sí que sí, un suceso extraño que ayer nos contó la policía, lo leo en El Día, lo trae la portada también, lo he leído por ahí. Detenida en Córdoba por apuñalar a un hombre y saltarse la orden de alejamiento. Ocurrió el sábado 22 de julio, es decir, este sábado pasado. A las 6 de la madrugada, la Policía Nacional recibe una llamada para que se persone en un lugar que no nos han contado, donde había un hombre en el suelo sangrando. Cuando llegó la policía, el hombre tenía la mano sobre el pecho, sangraba profusamente, según parece. La policía le intentó taponar la herida, llamó a la ambulancia para que le atendiera. Mientras tanto, el hombre les contó que había sido una puñalada de una amiga suya, que no serían tan amigos, porque parece que él le aceptó un navajazo importante, todo presuntamente. Le dio las pistas de quién era, fueron a buscarla a su casa, no estaba allí, y a unos pocos días después, o el día después, otro vecino dijo que era una mujer por la calle con unos síntomas de estado de ansiedad alarmante. Fue la policía y resultó que era aquella señora que presuntamente había infligido un navajazo importante a su amigo, que insisto, no sean tan amigos, en mitad de la calle, a las 6 de la madrugada. Lo más curioso es que vio una orden de alejamiento, con lo cual esta mujer ha sido detenida por presunto delito de lesiones graves, por el navajazo, y por quebrantamiento de condena por acercarse a donde no debía, y más parece que con intenciones pues, poco leales o poco amigables para ser su amigo. Bueno, pues es una información que hay, como en todas las que le he estado contando, muchos más datos en los periódicos, en las radios y en las teles. Así que como cada día les invito a que sigan avanzando en la información. Recuerden, a las 2 de la tarde, primera edición del informativo de PTV, a las 8:30 la segunda edición, donde habrá mucha información local por si quieren mantenerse informados. Hasta mañana, gracias por su atención.